buenas tardes, Rocío. ¿Cómo se encuentran? La 1:10 de la tarde y estamos aquí con todos ustedes para disfrutar de una hora y media magnífica con muchísimos contenidos. Hoy además nos encontramos en el Ecuador de la semana y ya saben que todos los miércoles nos acompañará esa pedazo de nutricionista, de dietoterapeuta para hablarnos de los productos light. Eso es, el engaño que muchas veces nos provoca no solo nuestra vista, sino también los productos que nos encontramos en los diferentes supermercados, establecimientos, cuando vamos a comprar algo light y resulta que no es tan light como parece. Pero vamos a comer además, vamos a probar, vamos a degustar productos típicos de otros países con nuestra compañera Blanca y además hablaremos de los jóvenes con Rocío Ubierna. Concretamente vamos a hablar de la hiperactividad. La hiperactividad que todos ustedes conocen, que ya hemos tratado en más de una ocasión en A Vivir Bien y que se puede deber pues en muchas ocasiones quizá a problemas genéticos o también problemas ambientales. Se caracteriza la hiperactividad por una actividad física elevada y la impulsibilidad. Lo he dicho bien, ¿no? Impulsividad. Impulsividad, es verdad. Así de claro, lo vamos a tratar, vamos a hablar de ello y sobre todo espero que ahora en esa época de exámenes los alumnos estén muy atentos a este tema porque te puede pasar de la noche a la mañana, puede ser hiperactivo. Y que no se confunda muchas veces la hiperactividad con otros problemas porque hoy en día cuando se habla de niños que tienen o que sufren algún tipo de trastorno en la atención ya se les diagnostica directamente como hiperactividad cuando hay que tener muchísimo cuidado. Y además a los padres les afecta también porque ellos se sienten culpables, incluso pueden caer en depresión al diagnosticar esta enfermedad a su hijo, que no es culpa de los padres, también tenemos que decirlo. Esto es la naturaleza. Y estamos en directo desde ahora mismo. Hay un número de teléfono desde el cual pueden hacer consultas a quien quieran. Eso es, o presentarnos también su testimonio si tienen algún niño hiperactivo o si ustedes mismos sufren hiperactividad. 983 40 93 98. Una dirección de correo electrónico por si quieren hacer consultas o sugerir temas, a vivirbien@rtvcyl.es. Todo muy fácil, a su disposición para disfrutar de la salud. Y comenzamos con nuestro sumario. Miércoles 22 de junio, un día perfecto para aprender a cocinar sushi, un plato más que saludable, con pocas calorías y grasas y de fácil digestión. Vamos, un manjar excelente para el verano. Presten atención y tomen nota. Para complementar el menú bajo en grasas, Pilar Zumel dará un repaso por los productos light del mercado. ¿Son todos saludables? ¿Saben distinguir los buenos de los que no lo son tanto? Después de una comida tan sana y nutritiva, se cargan las pilas como es debido para el trabajo. ¿Cómo es el ambiente en su puesto laboral? ¿Es tranquilo o ruidoso? Hoy conocerán a fondo las consecuencias del ruido en la productividad. También haremos una pequeña excursión a la presa de Ricoballo, en Zamora, para conocer cómo trabajan los GEAS. Rocío Ubierna hablará de la hiperactividad en la juventud y Alfonso Matía explicará qué es el síndrome del intestino irritable. Un programa redondo en el primer día del verano. No se muevan, que empezamos. Que sí, que ya es verano, que ayer a las 7:15 aproximadamente de la tarde comenzaba esta nueva estación y estamos todos en verano y queremos lucir cuerpazo y para eso pues nos detenemos en las diferentes estanterías de los supermercados a buscar los productos más beneficiosos para nosotros que muchas veces no lo son. Pilar Zumel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Como dietoterapeuta del programa, ¿nos aconsejas que cojamos las cosas light o nos aconsejas primero que leamos bien las etiquetas? Sí, hay que llevar las gafas estas de visión lupas, porque supone un esfuerzo muy grande ya para encontrar la información que buscamos. No nos tenemos que quedar en la primera impresión que nos da el producto, sino tenemos que leer la letra pequeña porque nos podemos llevar muchísimas sorpresas, Y mucha gente ahora que haga balance de los alimentos que tenga en su casa, porque a lo mejor se lleva más de una sorpresa, pensando que está haciendo un esfuerzo por cuidarse la alimentación, por reducir el consumo de calorías y se puede encontrar que comparándolo con el alimento homólogo equivalente va a ser no solo menos, sino que incluso puede llegar a ser mayor el aporte calórico.
Bueno, hoy yo no sé, ya lo han visto ustedes, en el plano se han sentado conmigo dos productos. Voy a tapar las marcas, bueno, pues para que no haya ningún tipo de mala interpretación, pero las etiquetas las vamos a poder leer. Uno es integral, que es este marrón, y el otro es light, es el mismo producto, aquí estoy en esta cámara, el mismo producto, pero este es integral, este es light. En principio se supone que el light debería tener ¿cuántas calorías menos? Un 30% menos de calorías se le atribuyen a un producto que estoy haciendo la elección de light, como light. Entonces, a nivel calórico me va a aportar un 30% menos. Del 30% en adelante. Pues vamos a leer entonces la primera de las etiquetas, está también en fotografía, yo no sé si lo pueden mostrar mis compañeros de realización. Aquí están todos los valores. Aquí está, a ver si cogemos esas. Tenemos calorías por rebanada, tenemos 34 kilocalorías. ¿Eso es mucho, es poco, está bien? Ni es mucho ni es poco, está bien. Lo que vamos a destacar hoy no es cuánto yo voy a comer de calorías en forma de cereales, sino cuánto me voy a quitar de calorías por el hecho de elegir un alimento que es light. Entonces, yo no me doy cuenta del valor, yo sí que sé que es este alimento que yo voy a descartar porque es integral, le voy a descartar y voy a dejar 380 kilocalorías a los 100 gramos. Y me voy a elegir un alimento light porque presupongo que me va a aportar menos calorías a la misma cantidad. Y me encuentro con la sorpresa de que me da 385 kilocalorías más. Efectivamente, es que aquí lo podemos ver, este es el producto light y tiene 35 kilocalorías por rebanada, es decir, una kilocaloría más que el integral cuando tenía que tener el 30% menos. Claro, o sea, hay que incidir que cuando un alimento destaca que sea light, cuando uno es light, perdón, hay que hacer un inciso. Cuando una cosa es light con respecto a otro alimento. No existen alimentos light sin un alimento equivalente que no lo sea. Bueno, pues entonces, por ley debería existir en la etiqueta la información de cuánto es light con respecto a su equivalente. Es decir, yo leo, este pan, esta tostada lleva tantas calorías, que es un tanto por ciento menos que su equivalente, que es tanto. Esa información debería venir en el mismo párrafo. Sin embargo, no es así. Yo como cliente tengo que molestarme en elegir, buscar el producto light y el equivalente y comprobar que realmente es un 30% menos, un 50% menos, un 60% menos. Bueno, pues esa normativa de poner la información del equivalente la cumple un 1% de los productos exclusivamente. El resto es un trabajo del usuario de elegir. Y en ese trabajo y en ese esfuerzo de leer, yo creo que podemos encontrar grandes sorpresas. Y a lo mejor nos conviene elegir el alimento que en este caso no es light porque me va a aportar menos calorías y a mayores me voy a ahorrar dinero. Porque tú sabes que en el mundo de los light el precio se incrementa con respecto al uno normal. Por moda, porque al fin y al cabo, quizá también, por adaptación, pero muchas veces esa adaptación va en forma de agua, no es en forma de otro sustituto, otro alimento que implique un gasto económico, sino que va en forma de agua. Entonces, muchas veces no está justificado como tal el precio mayor de la versión light, ligero, menos calórico, bajo en calorías y una infinidad de palabras que están asociadas a este mundo del bajo light. Poder calórico. Además, otra cosa de las que me ha sorprendido a mí es que en el light tiene más grasa que en el integral. Claro. Tiene un 5,2 gramos por 100 gramos de grasa y el integral tiene 3,6 gramos. Claro. Y esas contrariedades son las que no somos capaces de valorar si solo nos quedamos en la portada, ¿no? Pero esto nos va a pasar mucho en los panes, nos va a pasar muchísimo en las mermeladas, que la gente está eligiendo una mermelada light y se va a encontrar con este contraste de información.
Y luego hay una palabra que también va asociada a este tipo de productos que elegimos para consumir menos, y es la palabra diet. Sí, sí, es algo muy característico también en esta época del año. Eso es. Bueno, pues cuando se hace referencia a esa palabra, el fabricante del producto no te está indicando que tenga menor poder calórico, como así debería ser en la palabra light. Significa que de alguno de los componentes ha usado menor cantidad, bien sea proteína, bien sea grasa, bien sea sal, bien sean azúcares. Entonces, un alimento, por el simple hecho de haber bajado un 1% la sal, con respecto a su equivalente, ya puede ser diet, para que nos entendamos. Entonces, claro, si nos valoramos por qué ese alimento es diet, yo buscando un alimento que a lo mejor tenga menos azúcares, me estoy comprando uno más caro y con más azúcares. Entonces hay que distinguir muy bien por qué es diet. Y luego la famosa confusión que existe con lo de sin azúcar. Sin azúcar no significa que nos ayude a adelgazar, porque el sin azúcar hace referencia a que no tiene sacarosa, es decir, un azúcar que para aquellas personas diabéticas les permite ser tolerado y no les genera ningún problema. Pero eso no significa que no tenga fructosa, cuyas calorías son tanto como el resto. ¿Se está refiriendo sobre todo a los caramelos, a los chicles, etcétera, etcétera? Eso es, y a las mermeladas y a los refrescos. ¿De acuerdo? Un refresco, por el hecho de no tener sin azúcar, no tiene por qué no tener calorías, porque si se refieren a sin azúcar sin especificar que es con fructosa. Realmente la información más correcta para aquellos que presentan este tipo de azúcares sería refresco con fructosa. Yo como diabética lo elijo. Como persona que estoy cuidándome las calorías y el peso, no debería elegirlo. Ahora, eso sí, si dice sin azúcares... Pues hay que leer la letra pequeña, porque hay mucho engaño, hay mucho marketing, mucha confusión y mucha compra rápida. Y desde luego que ahora yo creo que las personas nos hemos concienciado muchísimo más, pero las prisas hacen que elijamos al azar, ¿no? Porque implica mucho esfuerzo realmente elegir un alimento correcto para lo que estamos buscando, sea porque tenga un aporte bajo en grasa, sea porque tenga un aporte menos en azúcares, menos sal, etc. Implica mucho esfuerzo, porque aunque la normativa sea que yo debería tener las dos etiquetas en la versión light, realmente no existe. Y luego lo dificulta también el hecho de que las lecturas sean tan pequeñitas o tan... bueno, pues tienen que tener mucha información y eso lo tienen que ocupar en un espacio, quiero decir que... Pero yo no sé si dentro de poco será necesario un despliegue de estos, un tríptico, porque realmente por ley estarían obligados a tener tanta información y luego la reducen tantísimo que el usuario hace una compra rápida, ¿no?, en ese momento. Entonces hay que llamar mucho la atención. Cuando la gente coge un light, por favor que lo lea muy bien, porque a lo mejor piensa que está haciendo un esfuerzo por reducir su peso y lo está duplicando. Y luego para aquellas personas que piensan que el light les concede el derecho de comer el doble, pues no, porque aun siendo light no es el 50% menos. Seguramente un producto del más light sea en el 30%, con lo cual no le duplica las dobles rebanadas o 2 helados o el doble de mantequilla, que por ejemplo en la mantequilla normalmente lo cumplen muy bien. Bueno, pues con estos consejos nos vamos a quedar. Solo hemos traído uno de los muchísimos ejemplos que podemos encontrar en las estanterías de los comercios. ¿Sí? ¿Una cosa más? Hay una observación que me gustaría hacer. Es muy difícil encontrar los dos productos juntos en la misma estantería. Yo vengo observando que hay mercados que te ofrecen el producto normal y en otros productos te presentan el producto light. Hay muy pocos que coincidan simultáneamente en la misma estantería a escasos metros. Salvo cuando sí, a lo mejor yo creo que es un poco de picardía, pero es una opinión mía, es una observación mía como usuaria, que buscar dos productos para compararlos y cotejarlos simultáneamente es muy difícil. Pues nada, oye, muy atentos a este mercado que tantos engaños nos ofrece y esperemos que... Por lo menos no dejarnos engañar. Eso es, hay que aprender a no dejarse engañar. Eso. Ellos no nos engañan, la información está ahí.
es que tenemos que leerla. Hablo de marcas que a lo mejor sí engañan con respecto a que pongan light o no light. Ah, claro, eso claro, sí es claro. manipulación. Sí, sí, sí. De modo que nada, todos muy atentos. Muchísimas gracias, Pilar. A vosotros. Y vamos a hablar de un producto que luego no ofrece ningún engaño, el sushi. ¿Te gusta el sushi? Sí, sí, sí. ¿Sabes que en Castilla y León se cocina también estupendamente? Sí, lo sé, lo he probado, pero me he arriesgado, porque con esto del bicho, del anisakis, tiene sus problemillas, ¿no creas? Bueno, yo creo que en el vídeo y en el reportaje que nos presenta Blanca no vamos a tener ningún problema ni nos vamos a encontrar con el anisakis. Así que adelante vídeo. Bueno, hemos visto una de las fotografías de productos light. Todavía no tenemos ese reportaje, lo vamos a recuperar, no se preocupen que se lo vamos a mostrar cómo se cocina sushi en Castilla y León. Así que nos vamos a publicidad y volvemos enseguida con más temas que tratar en A Vivir Bien. Hasta ahora. Pues no lo puedes decir. No. El botulismo es una enfermedad que se transmite, es parecida por un veneno, es parecida al antrax, pero no sé exactamente qué más definición tiene. Pues creo que es algo que se come de lata y que te causa un daño, creo. Pues creo que interiormente en el estómago, vamos, por toda la parte interior, que se produce una inflamación y es casi mortal. Veneno de las conservas. Sí, una enfermedad que tienen los animales y que transmiten a las personas. Pues es un virus. Y no sé, me parece que se hincha la cara o el cuerpo, una cosa de esas. El botulismo es una enfermedad producida por la bacteria Clostridium botulinum, que puede estar presente en las conservas hechas en casa. La toxina es extremadamente potente incluso en cantidades muy pequeñas, no es destruida por las enzimas del estómago y afecta al sistema nervioso central. La persona afectada permanece despierta y sin fiebre. Los síntomas son neurológicos. Los más frecuentes son boca seca, visión doble, dificultad para tragar o pronunciar palabras. Estos síntomas neurológicos pueden ir acompañados de otros abdominales como náuseas, vómitos o diarrea. De no ser tratado convenientemente, el botulismo puede causar la muerte por parada respiratoria. Para evitar esta enfermedad, las conservas comerciales están obligadas a someterse a temperaturas de 121 grados centígrados durante 3 minutos. El mayor riesgo está en los envasados alimenticios que se hacen en casa, especialmente aquellos que tienen un contenido ácido pequeño, como el zumo de zanahoria, los espárragos, la remolacha o el maíz. Aunque es difícil enfermar de botulismo por el consumo de conservas comerciales, los productores recomiendan no consumir latas hinchadas, abolladas, conservas caseras mal cerradas o embutidos de dudosa procedencia. Bueno, muchísimo ojo a la hora de hacer la compra, siempre hay que fijarse muy bien y bueno, y si vemos que la lata está un poco en malas condiciones, pues cogemos una que esté mejor. Así de claro. Exacto, hay que tener muchísimo cuidado, siempre como hemos dicho antes, al mirar las estanterías de los supermercados, pero no hay que tener cuidado cuando nos preparan un sushi como el que prepararon a Blanca. Y ahora sí que vamos a ver ese vídeo. Bueno, fíjate que yo he empezado a aficionarme ahora. ¿Al sushi? Sí, por una persona que tiene la culpa. Seguro que la conoces. Después me lo cuentas. Vamos a verlo. La cocina oriental poco a poco se está haciendo un hueco en nuestra dieta. Además de sanas y nutritivas propuestas, presenta originales mezclas de alimentos, sabores y olores. Uno de los platos más de moda dentro de la alimentación japonesa es el sushi. Aunque generalmente lo asociamos con el pescado, el secreto está en la base de arroz. Si aún no lo ha probado, le proponemos lanzarse a esta nueva experiencia y aunque no hemos podido viajar a Japón, en Salamanca, en la Escuela de Cocina de Santa Marta de Tormes, una parte de este país está dispuesta a enseñarnos. Yoko va a ser nuestra profesora. ¿Qué es lo que vamos a cocinar? Vamos a hacer chirashi sushi. ¿Y qué ingredientes vamos a necesitar? Vamos a utilizar arroz para sushi y vinagre de arroz, azúcar y sal, aceite de girasol, seta china, que se llama shiitake,
judías verdes, zanahoria, langostinos cocidos y huevo, y salmón ahumado y nori. Yoko, el arroz estamos viendo que es especial, pero ¿podríamos hacerlo, por ejemplo, con un arroz típico aquí de España? Sí, se puede utilizar arroz redondo, que se vende en los supermercados, pero la diferencia es que este tipo de arroz para sushi, son un poco más largos que arroz redondo, pero más cortos que arroz largo de aquí. ¿Los ingredientes es fácil que podamos encontrarlos? Sí, la mayoría de los ingredientes se pueden encontrar fácilmente, pero hay algunos productos que tienes que ir en una tienda especializada, como por ejemplo vinagre de arroz, salsa de soja, seta china. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Lavar el arroz para quitar el salvado que está cubriendo la superficie de los granos, y de esta manera el arroz cocido queda muy blanco y con brillo. ¿Para cuántas personas estás cocinando? ¿Es esa cantidad más? Más o menos 2 o 3 personas. Pues en caso de arroz para sushi, solo una parte de agua, más o menos a fuego medio, un fuego fuerte, hasta que empiece a hervir. Y cuando empiece a hervir lo bajamos al mínimo. Y siempre tenemos que tapar el cazo. Cuando el arroz ya está cocido, pues lo mezclamos con el aliño. ¿Y qué consiste? Vinagre de arroz y azúcar y un poco de sal. Esta seta, que se llama shiitake, también se venden en estado fresco en las fruterías, pero también en las tiendas especializadas en productos orientales también se venden así en estado deshidratado. En este caso hay que dejarlo en el agua en remojo más o menos 2 horas y así queda blandito. Y ahora lo que vamos a hacer es cocer shiitake y zanahorias. ¿Cuáles son los errores más comunes que tenemos a lo mejor con el tema del sushi? ¿O que pensamos sobre el sushi? Pues mucha gente piensa que el sushi está hecho solo con arroz y pescado crudo, pero también usamos otros tipos de ingredientes, como lo que hacemos hoy. Y no solo pescado, sino también mariscos, verduras. ¿De dónde eres? Que no nos lo has contado todavía. Soy de Saitama. Es una provincia que está al norte de Tokio. Ahora vamos a hacer huevo, como si fuera crepes de huevo, pero luego... O sea, tortilla. Sí, pero finas. A la hora de comer, por ejemplo, ¿sería un buen primer plato o un plato único? Puede ser un plato único, porque en Japón no tenemos costumbre de comer primer plato, segundo plato, sino se sirve todo a la vez. Y este chirashi sushi solemos comer como un plato único. Es que como tiene de arroz y salmón, huevo, verduras, es un plato equilibrado, así que... Tiene de todo. Sí. Se hace poco a poco la mezcla. Sí. Para que los granos de arroz iba absorbiendo poco a poco. Si no, el arroz queda empapado. Y a la hora de mezclar, pues hay que tener en cuenta de no machacar los granos. Chirashi sushi. El nombre viene del gesto porque a la hora de emplatar salpicamos estos ingredientes por encima, y salpicar en japonés lo decimos chirashi o chirasu. Y como siempre, lo último que nos queda.
Decía que sí con la cabeza, yo creo que le ha gustado. Además vino aquí y nos dijo, estaba buenísimo. Buena pinta, me encanta. Y cómo trabaja, todo muy minucioso, todo cortadito. Me encanta la comida japonesa. Se han ido a buscar oro hoy. ¿Sí? Les voy diciendo Dos ya. de nuestras compañeras, Vidana las y dos Blanca. juntas. Ay, qué peligro. Bueno, retomamos porque es a la hora de hablar de psicología juvenil. Eso es, vamos a hablar de hiperactividad, un problema que ya hemos explicado al principio, que muchas veces no está el problema, lo que ocurre es que últimamente se está diagnosticando como hiperactividad muchas enfermedades o muchos trastornos que no lo son. Para hablar de todo ello, ya lo saben, ya la conocen, está con nosotros hoy miércoles Rocío Ubierna, psicóloga. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Que no te gusta ni el sushi ni nada. No, a mí no. Tengo que decir que has no lo probado? siento. Sí. Y nada. No me gusta. Bueno, son sabores diferentes. Ya. Hay que acostumbrar al paladar. Poco a poco vamos conociendo diferentes patologías psicológicas en la juventud. La hiperactividad también existe. ¿Cómo se manifiesta en un joven? Bueno, es el llamado trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Pero se puede abreviar en hiperactividad o en TDAH, lo conocerá mucha gente. Es un trastorno que actualmente tiene mucha incidencia en la sociedad, ya no tanto por la prevalencia que tiene, sino por las consecuencias que acarrea en la familia, en el colegio, en la clase. Entonces hay una serie de síntomas o signos que se dan, como puede ser la impulsividad, la desatención y la hiperactividad. A lo largo del trastorno, la desatención se suele mantener normalmente, la hiperactividad suele bajar y lo que suele aumentar son las conductas impulsivas. Entonces, sobre todo se trata en terapia para que esas conductas impulsivas que pueden llegar a ser agresivas sean menores. ¿Cómo aparece? Porque puede tener carácter genético, pero también carácter ambiental, como hemos dicho. ¿Cuáles son esos primeros síntomas o por qué el niño no puede adquirir este trastorno? Este trastorno puede ser adquirido bien por genética, porque está demostrado que los niños con padres hiperactivos tienen un 50% más de probabilidades de tener ese trastorno. También hay síntomas neurológicos y neurobiológicos que demuestran que, por ejemplo, falta de dopamina en algunas áreas cerebrales, que acarrea una serie de consecuencias como falta de poder memorizar ciertas cosas o mantener la atención. Entonces conlleva una desinhibición en general de las emociones, una desinhibición de la posibilidad de controlar ciertas conductas o esperar, por ejemplo, el turno. Para ellos es muy difícil y esa serie de aspectos. Se suele diagnosticar antes de los 7 años. En la juventud, la hiperactividad también me imagino que afectará de alguna manera, ¿no?, a la vida personal, a los estudios. ¿En qué nivel? Pues sobre todo con fracaso escolar y sobre todo también en los padres, que les influye de tal manera que ven que los esfuerzos que hacen porque su hijo siga al mismo nivel que los demás se ven frustrados. Entonces también eso hace que el niño tenga más síntomas todavía y una baja autoestima, porque se siente él el culpable de lo que está pasando. También en la clase influye y sobre todo es muy importante cómo sepan tratar esos profesores a los niños. ¿Qué está ocurriendo últimamente que cada vez que un niño llega un poquito alterado ya dicen que es hiperactivo? Sí, ahora hay unos falsos diagnósticos, muchos, que dicen ya es hiperactivo y puede ser múltiples causas, tanto externas como internas, por momentos evolutivos que está pasando el niño y está pasando una fase que está más alterado, o bien neurológicamente o físicamente por cosas externas, y se hace mal diagnóstico, sobre todo en los niños, porque el ratio es de 4 niños por cada niña, porque a las niñas es como que se las presta menos atención y no se las da como hiperactivas, sino porque están pasando por una fase de un mayor movimiento y de una mayor soltura, ¿no? Sobre todo suelen externalizar más los niños. ¿Cómo hay que tratar a una persona, a un joven hiperactivo? ¿Cuál es el tratamiento, ¿no? ¿Cómo hay que actuar? Bueno, como se suele hacer el diagnóstico en la infancia, se van acostumbrando, pues que suele ser tratamiento farmacológico, psicológico y sobre todo también psicoeducativo, tanto para la familia como para la escuela. Y la familia se trata tanto individualmente como en conjunto, en colectivo. Entonces se trata de una serie de fármacos y a los padres se les enseña una serie de pautas para controlar las contingencias. Suelen ser padres muy punitivos, que han hecho muchos castigos porque sí, o todo lo contrario, han hecho bastante oídos sordos a sus hijos o no han controlado ciertas conductas que tenían que haber controlado.
¿Y qué pasa si todo este tratamiento se le aplica a un niño al que se le ha diagnosticado mal esa hiperactividad? ¿Puede conllevar algún problema futuro? Pues lo que puede hacer es que finalmente tenga esa hiperactividad, ¿no? Porque se daría lo que se llama profecía autocumplida, que se creerá finalmente que es hiperactivo y será hiperactivo. ¿Tiene cura la hiperactividad? Sí, con un buen mantenimiento, lo que hemos dicho, farmacológico y psicológico en la adolescencia. Tanto como desaparecer no, porque siempre quedan ciertos signos y síntomas, como puede ser la hiperactividad, pero más interna, de estar continuamente moviendo las manos o los pies, o desatención sostenida, sobre todo, incapacidad para mantener la atención en ciertas tareas que requieren atención continua, y entonces conlleva una serie de síntomas, pero si se sabe tratar, se puede vivir con ello perfectamente. ¿Y se puede diagnosticar mucho más adelante de los 7 años? Es decir, que los primeros síntomas se puedan dar pues ya en una vida adulta. Es raro, pero puede darse, sí. Lo que pasa es que esto se nota muy rápido en el colegio, entonces la voz de la alarma suelen ser los profesores y se suele diagnosticar antes, pero sí se puede diagnosticar más tarde, claro. ¿Y los amigos? Porque los jóvenes hiperactivos que tienen amigos saben muchas veces convivir con una persona que sufre. Sobre todo como por la medicación les pueden notar como que están un poco más apagados y más dormidos, ¿no? Entonces ya se le trata de que es hiperactivo y no sabe lo que hace. Entonces también es un poco más de agudizarle esos síntomas, que es lo que decíamos antes, cuanto más se lo digas, más va a agudizar dichos síntomas, claro. Entonces también es un poco, la adolescencia es una época complicada, una edad complicada, y entonces hay que saber también eso, lo que hemos dicho, educación para el niño y la familia, y plantear el problema y la serie de pautas que hay que hacer para que eso se vaya solucionando con el tiempo. Y dentro de ese manejo que los padres tienen que tener de su hijo, ¿hay que prohibirle ciertas cosas? Lo digo sobre todo porque muchas veces los padres están demasiado pendientes. Es que el niño es hiperactivo y me va a romper los jarrones del pasillo, etcétera, etcétera. Ya, hay que sobre todo mucho hablar con ellos. Y no prohibir, sino decir, no debes hacer esto por las consecuencias que tiene, pero no por el hecho de prohibir ni decirle tú eres el culpable, como se dice muchas veces, o que tienen hermanos y siempre el niño con el problema es el culpable de las peleas con el hermano. Entonces hay que tratarle más o menos por igual con el resto de los hermanos. Decíamos al principio del programa que muchas veces a los padres les afecta de tal manera que incluso son ellos los que se sienten los culpables, y también puede que en algún momento de ese periodo sufran algún tipo de depresión. ¿Cómo se puede evitar todos esos sentimientos? Sí, sobre todo es hacerles ver que ellos no son los culpables del trastorno de su hijo. Hemos visto que hay múltiples variantes, tanto ambientales, también puede ser la educación que les han dado, pero que no lo han hecho con mala intención. Entonces hay que saber explicarles el problema que tiene su hijo y las pautas que tienen que seguir, simplemente que ellos también estén motivados hacia el cambio, para que no se depriman. Y bueno, su hijo puede llegar a tener un nivel educativo como el resto, puede que le cueste algún año más, pero puede que no. Todo depende de la evolución y el apoyo familiar, y muy importante en este caso el apoyo educativo. Bueno, pues Rocío, yo creo que nos ha quedado claro. No sé si quieres apuntar una última cuestión que se nos quede en el aire. No, yo creo que lo que hemos dicho, ¿no? Que no todos los niños que están inquietos o se mueven son hiperactivos, sino simplemente quieren explorar el medio, que eso es muy importante, y que hay que hacer un buen diagnóstico siempre. Sí, que simplemente puede ser un niño movidito, que sí, eso tampoco... Exacto. Sí. Tiene nada que ver. Como Rocío, que no la tienes que ver cuando está fuera del plato. No, yo no soy. Muy calmada. No. Bueno, y yo también, ¿eh? Sí, lo digo también. Hay que decirlo. Rocío Vierna, muchísimas gracias. Gracias, Rocío, por estar con nosotros. Nos vamos a ir a publicidad, tenemos que pasar consulta médica. Sí, pasamos consulta médica y luego también cuento la noticia curiosa, ¿te parece? ¿Luego? Sí. Luego, ahora. ¿Ahora? Vamos ahora con la noticia curiosa. Venga, vamos con la noticia curiosa. Vamos a hablar de las cefaleas del helado. ¿Saben cuál es? ¿La conocen? Bueno, pues resulta que a todos nos gusta comer un helado o dos al día. Bueno, pues no se puede comer demasiado rápido, ¿no? Porque puede que aumente un 14% la probabilidad de sufrir este tipo de migraña. Si está muy frío el helado, poco a poco, nada de comérselo rápido, que es verdad, ¿no lo notas a veces que se te sube a la cabeza? Sí, efectivamente. Además, yo creo que lo hemos comentado aquí con
con algún doctor que puede provocar dolor de cabeza, Eso tanto es. comer helado rápidamente como beber bebidas muy frías también de forma rápida. Claro, es que se nos enfrían los nervios del paladar y todo, así que por favor vamos a comer despacio los helados. Volvemos y pasamos consulta médica con Alfonso Matías. Hasta ahora. Ustedes, claro, no pueden escucharlo ni pueden verlo porque estábamos en publicidad, pero nosotros pasamos la consulta antes de que ustedes puedan disfrutar de ella, ¿verdad? Sí, eso es. No hemos pasado la consulta de la que vamos a hablar en esta ocasión, pero hemos pasado otras consultas, como siempre, además. con Alfonso Matías, nuestro médico general. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy vamos a hablar del síndrome del intestino irritable, que ¿se padece mucho o no se padece mucho? Pues sí, bueno, se llama de muchas maneras, síndrome del intestino irritable, colon irritable lo llaman, colon espástico. Y bueno, eso es la enfermedad funcional digestiva más frecuente. Las enfermedades digestivas funcionales tienen su importancia porque vienen a suponer un 70% de las consultas de los especialistas de aparato digestivo ambulatorias y un 25% aproximadamente de los médicos de medicina general. Y dentro de esas enfermedades funcionales digestivas, pues el síndrome del intestino irritable es la más frecuente de todas. ¿Cómo se manifiesta este síndrome del intestino irritable? Pues mira, afecta fundamentalmente a personas jóvenes y adultos entre 20 y 50 años. Es mucho más frecuente en mujeres que en varones, una proporción de entre 2 y 5 veces superior en mujeres que en varones. Y es una enfermedad, es un trastorno digestivo gastrointestinal de carácter crónico recidivante, o sea que permanece tiempo, vamos, que es constante, y que se caracteriza por una alteración en el hábito intestinal acompañado de un dolor abdominal, siempre en ausencia de una base orgánica detectable, o sea, no se detecta ningún problema orgánico, ¿no? Entonces, por eso se le cataloga de funcional, de enfermedad funcional. Entonces, los síntomas, hemos dicho, más o menos al definirlo, los síntomas fundamentales son dolor abdominal, es un dolor de localización variable, de intensidad variable, intermitente, a veces duele, a veces no, y es un dolor que suele ir acompañado de por lo menos de estas características, de estas circunstancias que yo voy a comentar, por lo menos de dos. La primera es que es un dolor que se suele aliviar bastante con la defecación. La segunda es que hay una alteración en el número de deposiciones, o bien aumentada o bien disminuida. O sea, nos da idea de que el segundo síntoma importante es la alteración del hábito intestinal. A veces hay diarrea, está aumentado el número de deposiciones, o a veces hay estreñimiento, que está reducido el número de deposiciones, pero siempre suele haber una alteración del número de deposiciones. Suele haber también un cambio en la forma y en la consistencia de las heces, suele haber un trastorno de la deposición. O sea, puede haber una urgencia, tienes que ir corriendo al servicio, o a veces a lo contrario, a veces te cuesta, o sea, no sale nada. Suele haber expulsión de moco con las heces, suele haber moco, y suele ser también muy constante el meteorismo y la aerofagia, o sea, los gases intestinales y la distensión abdominal. Entonces, de esas características suele acompañarse siempre el dolor, por lo menos de dos o más de ellas. El otro síntoma fundamental, ya hemos dicho, es la alteración del hábito intestinal, la diarrea o el estreñimiento. Es una enfermedad en la que también es muy importante no los síntomas que tiene, sino los que no tiene que tener. O sea, si encontramos alguno de estos 5 síntomas que yo voy a decir ahora, tenemos que pensar que no se trata de una alteración funcional y que es otra cosa diferente, o sea, orgánica o de otro tipo. La primera, es muy raro que haya diarrea nocturna, no debe haber diarrea nocturna. No suele haber hemorragia rectal, no tiene que salir sangre ni tiene que haber sangrados. Es muy raro que haya malabsorción, ni pérdida de peso, ni suele haber fiebre. Si encontramos uno de estos síntomas, pues ya nos hace pensar que a lo mejor no estamos ante un problema funcional, sino ante un problema de otro tipo. Según los síntomas que nos has presentado, parece un problema a priori bastante grave. Yo no sé si en muchas ocasiones sí tiene que ir acompañado de un ingreso, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad. Pues hombre, cuando no sabes lo que es, a lo mejor sí. Cuando ya sabes lo que es, no es grave.
es molesto. Es molesto. Es molesto más que grave, pero vamos, cuando se ha detectado, vamos, se ha descartado totalmente que haya patologías orgánicas y que no haya ninguna otra causa más importante, y sabemos ya que estamos ante un tema funcional, pues entonces la verdad es que grave no es. Lo que es molesto, porque sí que ese dolor abdominal, que es intermitente, que no son todos los días, va a aumentar mucho cuando uno está más nervioso, más estresado, va a disminuir cuando uno está más tranquilo. Pero vamos, sí que es molesto, y luego sobre todo sí que es muy típica esa urgencia que tienes que ir a hacer de vientre, te cambia la consistencia, de repente estás como con diarrea, que es una falsa diarrea, porque no aumenta el número total de volumen de heces diarios, sino que a lo mejor haces 2 deposiciones como muy diarreicas, pero luego el resto ya no. Entonces, bueno, es más molesto que grave. El cerebro, vamos, el colon está conectado al cerebro por los nervios autónomos directamente. ¿Puede existir la posibilidad de que esto vaya peor, este síndrome vaya peor a través, bueno, si sufres mucho estrés, por ejemplo? Pues sí, el estrés desde luego es una de las cosas que lo producen y lo aumentan, por supuesto. O sea, el grado de la tensión nerviosa que tú tengas, cuando uno está relajado, pues claro, esto mejora mucho, y cuando uno está más estresado, más nervioso, pues desde luego, claro que se nota muchísimo en este tipo. O sea, que hay que relajarse siempre. Hay que intentar relajarse, claro. Y además de la prevención a través del estrés, ¿qué otro tipo de terapias? Pues mira, esto es la enfermedad en sí. Lo que primero que hay que hacer, una vez que tú ya sabes cuál es el diagnóstico, sabes que es un problema funcional, lo que tienes que hacer es intentar tranquilizar al paciente lo primero. Porque la gente que tiene este tipo de patologías, claro, lo primero que piensa es en otras patologías orgánicas, tipo cáncer colorectal y cosas de este tipo. Crohn, colitis ulcerosa. Entonces, claro, lo primero es tranquilizar al paciente. Si se hace, bueno, no hemos dicho el diagnóstico, se hace una serie de pruebas en las que casi todo es normal. Se hace una analítica, es normal, una rectosigmoidoscopia, una colonoscopia es normal, un enema opaco es todo normal, porque no hay ninguna alteración. Entonces es tranquilizarle, decirle, mira, no tienes ninguna enfermedad orgánica, no tienes cáncer, no tienes nada de esto. Entonces la gente se suele tranquilizar bastante cuando ya sabe lo que es, ¿no? Y luego también es muy interesante el meter más fibra vegetal en la dieta, porque les mejora mucho el cuadro, retrasa un poco y regula un poco lo que es el tránsito intestinal. Eso es lo fundamental. Si los síntomas son muy intensos o, a pesar de hacer esto que hemos dicho, no mejoran ostensiblemente, pues hay una serie de fármacos, pero los fármacos en principio no se utilizan. Se utiliza esto otro que hemos hablado. Se pueden utilizar anticolinérgicos, antiespasmódicos, procinéticos intestinales, y se utiliza muchas veces ansiolíticos y antidepresivos, porque muchas veces es lo que también mejora el cuadro cuando no se mejora de otra manera, y a veces la psicoterapia. ¿Cuál es el tiempo estipulado más o menos de tratamiento y de la duración de este síndrome? Pues hombre, el síndrome hemos dicho que una de las características que hemos dicho en la definición es que es crónico recidivante, o sea, el que lo tiene no se le cura, o sea, lo tiene siempre. Entonces es más tranquilizar al paciente y convivir con ello, y cuando uno sabe lo que tiene, pues hombre, sabe que habrá temporadas cuando está más estresado, más nervioso, lo va a notar más, y temporadas que esté más tranquilo lo va a notar menos. Pero lo que hay que hacer es convivir con ellos, saber que lo que tienes, que no es nada importante, que no es nada muy problemático, y eso es. Ahora es una enfermedad crónica, o sea, no se quita, no se cura, vamos. Antes has comentado que se da más en mujeres que en hombres. Yo no sé si la edad también influye, porque me imagino que según hayas tratado a tu cuerpo a lo largo de la vida, a tu colon, hemos dicho que la máxima incidencia es entre 20 y 50 años, es la edad donde sí se ve mucho en estudiantes, gente joven, pero vamos, entre 20 y 50 años es la edad de aparición habitual. ¿Pero se puede prevenir con buenos hábitos alimenticios, por ejemplo? ¿O sí, algún alimento que no se pueda tomar? No, alimentos no influyen mucho en esto. Lo que sí que influye, hemos dicho, mejora, es si tú haces una dieta rica en fibra vegetal, pues te va a mejorar. Vas a padecerlo menos, o si lo padeces, lo vas a notar menos, vamos, te va a dar menos síntomas. Pero vamos, prevención en sí no hay. Lo importante es conocerlo, saber lo que es, saber que no es importante y que no. Entonces eso, en el momento que aprender a convivir, ¿no? Eso, con ellos, en el momento que se tranquilizan también, saben, claro, en el momento que empiezan a pensar que tiene una cosa más seria, más grave, pues lo que están haciendo es más estrés, más nervios, el cuadro más florito. O sea, quiere decir que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. En el momento que ellos están más tranquilos, también mejora. O sea, no es que desaparezca, pero sí mejora.
Si es que siempre también nos toca a las mujeres, estas cosas. Luego decís que no, pero también el síndrome de... Bueno, lo del día que hemos hablado de la próstata no nos tocaba nada. Bueno, por un día tampoco. Por un día, tienes toda la razón. Bueno, el próximo día vamos a hablar de un problema que se da tanto en mujeres como en hombres. Bueno, sí. Vale, me parece bien. La patología de las piscinas. Estamos en la época. Estamos en época. Hongos, la otitis, los hongos, las micosis, sí. El verano, que es bueno, pero también tiene sus cosas. Tiene su patología específica. Eso es. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vamos a continuar porque nosotros ahora vamos a disfrutar de nuestros particulares reportajes. Exacto. Eso es, me estabas mirando como diciendo, sí, vamos a hablar de ello, porque además tenemos ganas ya de verlo. Un equipo de personas que son necesarias y nuestra compañera Vidane ha estado con ellos. Eso es, sí. ...225 agentes en toda España, distribuidos en un total de 25 unidades. Una de ellas está aquí, en Castilla y León, y da servicio a toda la comunidad. Son los GEAS, el grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. Su trabajo se desarrolla en entornos como este, en el que hoy nos reciben. Hola, buenos días, sargento Guareño. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado. Bueno, estamos aquí en el Club Náutico de Zamora. ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Bueno, pues os hemos traído aquí para explicaros un poco a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos, quién compone esta pequeña familia del GEAS de la Guardia Civil. Y bueno, realizaremos un pequeño simulacro para que veáis una de las misiones que desarrollamos dentro de las muchas que tenemos. Actividades, actuaciones que desarrolléis en escenarios como este, ¿no? Pantanos, ríos, en el mar, por supuesto, en cualquier medio en el que sea susceptible de emplear equipos autónomos o semiautónomos de aire. ¿Qué es el GEAS exactamente? Bueno, pues el GEAS, sus siglas son Grupo de Especialistas en Actividades Acuáticas y su misión principal es la búsqueda de personas, objetos que han desaparecido en un medio acuático. Pero no solamente tenemos esa misión, que parece como que es la más común y por la que más se nos conoce, también velamos por la seguridad en las competiciones, eventos deportivos en toda España, protegemos el patrimonio sumergido, realizamos funciones de policía judicial en el ámbito subacuático y toda la legislación aplicable, náutica, de pesca, policía administrativa, dícese en general, pues en escenarios de mar, en pantanos, en ríos. Medios acuáticos en los que es imprescindible un equipo autónomo. Lo que es el traje, que les tenemos de varios tipos. En este caso es un traje húmedo de 2 piezas, con un pantalón y un peto. Esto se denomina traje húmedo. Tenemos un semiseco y un traje seco para cuando el agua es bastante fría, para no sufrir las temperaturas. Necesitamos pues una botella, en este caso es una botella de 15 litros, cargada a 200 atmósferas, aproximadamente son unos 3.000 litros de aire, del aire normal que respiramos. Utilizamos un casco con unas linternas especiales, estas son de LED, son subacuáticas y dan bastante tiempo de luminosidad, mucho tiempo, unas 100 horas más o menos. Pues unos guantes, igual, de neopreno, las aletas, unas aletas normales de buceo, las gafas y luego los reguladores que pondríamos en la botella. Debemos llevar 2 reguladores, uno para nosotros y otro en caso de emergencia, y luego pues nada, un ordenador de buceo que nos indica pues el tiempo que llevamos en el fondo, la profundidad a la que estamos, la temperatura del agua y el aire que nos queda dentro de la botella, que eso es prácticamente lo más importante. Pues estamos en el interior de la furgoneta Mercedes Sprinter, que es el vehículo pesado que tenemos en la unidad y en el cual transportamos casi todo el material que tiene dotación la unidad. Llevamos los cabos que vamos a emplear en las búsquedas, el compresor para ir llenando las botellas que se van gastando, botellas suficientes para las primeras intervenciones. Todo el material está etiquetado, material que se va a emplear luego en los distintos escenarios de búsqueda, y todo bien colocado de tal manera que cualquier persona que entre sepa dónde está todo en cada momento y lo tenemos todo a mano. Y ahora vamos a ver un simulacro de una de esas actuaciones, ¿no?, que realizáis. Exactamente. Vamos a realizar un simulacro en el cual alguien ha arrojado un arma
que se ha sido empleada en un homicidio. Afortunadamente ha habido un testigo y sobre esa seña pues vamos a realizar una pequeña búsqueda con apoyo de un detector de metales que nos facilite el encontrar este objeto de metal, como es una pistola. Pero antes hay que preparar todo el equipo siguiendo un protocolo de actuación y diseñando un plan de evacuación que permita trabajar con total precisión. Saber cómo se va a trabajar, cuáles son las parejas, los tiempos. Ahora mismo Casimiro estamos viendo que está preparando el barco, es uno de los barcos que tenemos en la unidad, es una embarcación neumática de 5,20 metros de eslora. En este caso vamos a llevar dos barcos, siempre hay uno que dará la cobertura para ese plan de evacuación y otro barco que está dando esa seguridad in situ a los buceadores. Vamos a ir 4 componentes, 2 buceadores, un patrón y uno de seguridad. Ese es el equipo mínimo imprescindible de intervención en toda actuación de buceo. A raíz de ahí, si las situaciones se alargan, si el servicio lo requiere, se llamaría a más personal. Bien, hemos llegado a la zona. Lo primero, hemos recogido manifestación de este testigo que dice que ha visto a una persona arrojar una pistola y nos ha dicho que esta es la zona en concreto. Por lo tanto, aquí vamos a arrojar el inicio del campo de búsqueda, que a priori se va a basar en una boya de un tamaño considerable, de color rojo, que va al fondo mediante un cabo de 12 milímetros de diámetro y un fondeo. Por ahí bajan los buceadores y cuando estén en el fondo iniciarán una búsqueda circular. Como a priori parece que está muy bien señalizado, es posible que en la inmersión aparezca. Si no apareciera, tendríamos que cambiar de método, ampliando ya el campo de búsqueda. Adelante, Casimiro. Mira, que ya han salido y han encontrado el arma. Ha sido positivo. Venga, gracias, recibido, buen trabajo. Afortunadamente hemos tenido suerte esta vez. En la primera inmersión se ha localizado después de 20 minutos de inmersión. Ahora lo que tocaría es entregársela a miembros de policía judicial y bueno, pues luego procederá vía judicial pues a entregarla y a realizar las diligencias pertinentes, ¿no? Recogemos material, volvemos a base, dejamos todo preparado porque dentro de un minuto o de un día o un mes nos pueden volver a llamar y activarnos de nuevo otra vez. Muy buen trabajo, compañera, y muy bueno, el trabajo que hacen es que es muy bueno, hay que decirlo, porque toda esta gente trabaja por nuestra seguridad siempre. Geas desde Zamora y nos vamos a ir a publicidad rápidamente porque tenemos todavía 2 reportajes interesantes que mostrarles. Muy interesantes, pero a la vuelta de publicidad se lo contamos. Hasta ahora. Cada 6 minutos se produce un infarto cerebral en España. Es la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda en hombres. Se estima que 1/3 de los pacientes que sufren un ictus muere y el 40% padecen una discapacidad a posteriori que les impide valerse por sí mismos. Los accidentes cerebrales provocan más muertes que el Alzheimer y los accidentes de tráfico juntos. El Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares y la Unidad de Ictus del Hospital Madrileño Ramón y Cajal han relacionado el ya sanísimo aceite de oliva con los infartos cerebrales. Ya se sabía que el protagonista de la dieta mediterránea previene los infartos de miocardio. Su composición rica en ácido oleico y antioxidantes reducen la tensión arterial. Los resultados de este nuevo estudio, en el que han participado más de 7.500 personas de 65 años o más, apuntan a que el oro líquido también es capaz de prevenir el infarto cerebral. Ya lo saben, tomen aceite de oliva, bien crudo, con pan o en ensaladas que apetecen mucho en verano, o cocinado, y aprovéchense de todos los beneficios del aceite de oliva para la salud, que no son pocos.
Yo siempre he pensado que la edad es solo un número, y más hoy en día, que tenemos una calidad de vida impensable hace poco tiempo. En Vodafone lo tienen muy claro. Ellos saben perfectamente que aunque tengas ya unos años, aún eres activo, independiente y quieres seguir disfrutando de la vida con total seguridad. Por eso lanzan Vodafone Activo, un servicio de asesoramiento y ayuda que puedes usar gratuitamente y de por vida. Con él tendrás asesoramiento informático, jurídico, psicológico, sociosanitario, nutricional, vamos, que tienes de todo. Si necesitas hacer una consulta médica, hablar con un abogado o cualquier cosa que te haga falta, les llamas y ellos te lo arreglan. Disfrútalo al llevarte este móvil Emporia RL1 desde 0 euros, con pantalla color, batería de larga duración, compatible con audífonos y teclado de gran tamaño para que te sea más fácil utilizarlo. Yo ya se lo he regalado a mis padres y vamos, están encantados. Y ahora pues me van a permitir ustedes un segundo porque voy a aprovechar que lo tengo en las manos y voy a hacer una llamadita porque tengo unas dudas sobre la declaración de la renta. Ustedes, si quieren, mientras tanto, pues vayan llamando al 123 y comprobarán que todo son ventajas. Estamos de vuelta. Seguimos en A Vivir Bien. ¿Cómo está cambiando todo? ¿Cómo está cambiando el planeta? ¿Cómo están cambiando los animales, los ríos, el agua y todo? ¿Tiene un porqué? Todo tiene un porqué, pero a mí lo que me da pena es que uno de los objetivos fundamentales del ser humano no sea el cambio climático, porque hemos visto cómo los últimos estudios se centran en que el cambio climático ya no es una de las prioridades de los seres humanos. Es una pena. Escuche. De unos años para acá, la sociedad en general ha desarrollado un especial interés y preocupación por el archicitado cambio climático. Apocalípticas previsiones de hasta dónde llegará el mar si el maltrato hacia el medio ambiente no disminuye, el aumento de la temperatura o la fusión del casquete polar ha colapsado informativos, páginas en revistas especializadas y no tanto, y han servido de argumento para innumerables películas. Al parecer, esa tendencia de preocupación está cambiando, al menos en España. Según un estudio publicado por Mafre, a día de hoy, solo 4 de cada 10 españoles se preocupa por el impacto del cambio climático, pero no todo es pasividad hacia el tema. Lo que más nos preocupa a los españoles del cambio climático son sus efectos sobre nuestra salud y en concreto el aumento de las alergias y las enfermedades respiratorias. Más del 80% de los españoles está de acuerdo con fomentar el transporte público, los desplazamientos en bicicleta por la ciudad y con la instalación de sistemas de iluminación eficiente en las vías públicas. En Madrid se podría hacer un carril bici, incentivar la bicicleta para circular por la carretera, no por la acera, y quitando espacio al coche siempre, no al peatón. Al estudiar el comportamiento de la población española ante el cambio climático, identificamos 4 grupos de población. Un grupo minoritario del 2% que calificamos como escépticos, que es la población que ni cree en el cambio climático ni se preocupa por él. Un grupo mayoritario de prácticamente 6 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas que sí que cree que existe el cambio climático, pero no le concede relevancia ni tampoco se refleja en sus comportamientos. Creo que no cuidamos nada el planeta y además creo que las técnicas que se utilizan, entre comillas, para cuidar más el medio ambiente son totalmente insuficientes. Creo que más allá del reciclaje, que yo reciclo, creo que además tendría que haber una cultura más de reutilización. Un grupo importante del 30% que sí se preocupa por el cambio climático, pero que no lo acaba por traducir en sus comportamientos, sobre todo de ahorro energético y de consumo. Y después un grupo minoritario del 9% que llamamos comprometidos, ¿no? y comprometidas, que son personas que sí se preocupan mucho por el cambio climático, manejan mucha información y además tratan de regular sus comportamientos de ahorro energético y de consumo para incidir menos en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Apagar las luces cuando no se utilizan, separar el vidrio y el papel, acortar el tiempo de ducha para ahorrar energía y agua, comprar electrodomésticos eficientes, usar bombillas de bajo consumo y además es importante señalar que más del 50% de los españoles utiliza su propia bolsa para ir a la compra.
Lo mejor será mantener un justo equilibrio, sin ignorar un tema importante. Afecta al lugar en el que vivimos todos y cada uno de los seres humanos y adoptar pequeños hábitos que contribuyen a que el planeta goce de mejor salud, pero sin anunciar el fin del mundo cada 2 días. Ya lo decía Aristóteles, la virtud está en el punto intermedio. Reportaje elaborado por Laura y nosotros la verdad que sentimos mucho acabar con este reportaje, pero queremos que se conciencien, porque hablamos de salud, pero también de lo que no es saludable. Por supuesto que sí, hay que tener muchísimo cuidado y muchísimo respeto al medio ambiente. Nos estamos cargando el planeta y esto lo van a acusar nuestros hijos, nuestros nietos, aunque quizá nosotros no lo veamos, pero tenemos que ser conscientes de que el mundo del futuro está en nuestras manos. Así que en nuestras manos está, y ustedes también estarán mañana en nuestras manos a la misma hora, en el mismo sitio, a vivir bien, como siempre. Eso es, llegaremos sobre la 1:10 a sus casas, así que por favor, muy atentos, porque tenemos contenidos muy interesantes. Así que hasta mañana. Chao.